En esta mañana, para lo cual vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38, y vamos a leer esa pequeña porción de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Dice: pero les digo, arrepentidos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento en vida. El arrepentimiento para la vida es sumamente importante porque hay creencias en las cuales las personas piensan en su mente que no es necesario el arrepentirse para la vida, teniendo claro que es para la vida eterna. Arrepentimiento para la vida eterna. Muchas personas tienen un pensamiento en el cual ellos, con solo pensar y creer en Cristo Jesús, son salvos. Con solo pensar y creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y hacer una oración, ellos ya son salvos, y que así pueden vivir el resto de su vida, y que el día que venga Cristo Jesús, ellos van a alcanzar la vida eterna. Esa condición que ellos piensan tener los hace exentos de practicar cualquier cosa, pero en los cuales ellos en su pensamiento tienen: ya soy salvo, no necesito nada más para ser salvo. Llegan al paso, según el plan de salvación, de creer nada más. Se les olvida confesar, y si lo hacen es mediante una oración en lo oculto, diciendo: soy pecador y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y con eso ya son salvos. Pero el arrepentimiento para la vida eterna, que es el tema de hoy, arrepentimiento para la vida eterna, es necesario que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Constantemente, hermanos, nosotros nos estamos arrepintiendo porque es necesario, porque nosotros constantemente, asimismo, pecamos. El arrepentimiento para la vida eterna es específicamente para aquellos que quieren alcanzar el bautismo, y también es para aquellos que quieren redimirse para Dios. Redimirse para Dios de su vana vida, de su vida de pecados. El cristianismo debió superar muchos obstáculos para poder alcanzar esto, la posibilidad de arrepentirse. Recordemos bien que en la antigüedad se tenía la creencia de que solo y única y exclusivamente el pueblo que iba a ser redimido, el pueblo que iba a ser llevado a los cielos, o el pueblo que el único escogido, era el pueblo judío nada más. Todos los demás estaban exentos de esto. Entonces el cristianismo debió superar esta barrera y ver de que no solo los judíos podían ser salvos. También la humanidad como tal, en este caso los judíos, debieron aceptar, y las demás personas debieron aceptar que la salvación provenía de Cristo Jesús, que la salvación es un don dado, es un regalo, dado
a todo aquel que busca de Cristo Jesús. Pero para poder alcanzar salvación es necesario el arrepentimiento. Dice ahí en Hechos capítulo 11, versículo 13. Hechos capítulo 11, versículo 13, dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos contó como había visto en su casa un ángel? Que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos capítulo 11, 3, leí el 13, disculpen hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 3 dice, diciendo, porque has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos. Esta parte, cuando a Pedro le reclaman ahí los judíos, diciéndole que él está con personas que no tienen la circuncisión, personas que no pertenecen al pueblo judío, entonces la humanidad se va dando cuenta de que la salvación no era únicamente exclusiva para un tipo de sociedad, para un pueblo específicamente, sino que Jesucristo vino a romper todas esas barreras y que por medio de él nosotros hoy podemos ser salvos. Hoy podemos nosotros alcanzar esa salvación, pero para alcanzar esa salvación es necesario el arrepentimiento. Nosotros no podemos llegar a Cristo Jesús y decirle, dame la salvación, sin nosotros poner de nuestra parte. Decirle al Señor, nosotros queremos la salvación, pero nosotros vamos a cambiar nuestra vida, nos vamos a arrepentir de cómo hemos vivido actualmente. Ante esta demanda que le hicieron a Pedro, Pedro le relata como en visión de Dios y les dijo a ellos ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 18, vea la respuesta de Pedro ante tal reclamo que le hacen los judíos sobre el que él estaba participando con gente no circuncidada. Pedro le responde haciéndole constar lo que dijo la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro le relata ahí, si ustedes leen el capítulo 11 completo, Pedro le relata todo lo que ha hecho Cristo Jesús y todo lo que tienen que hacer ellos para poder también alcanzar esta bendición. Si quiere leamos desde el versículo 16, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos crecido en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para la vida eterna es fundamental que cada persona en el mundo lo llegue a practicar, que cada persona en el mundo lo llegue a hacer, porque sin arrepentimiento no vamos a poder ver a Dios verdaderamente, no vamos a poder sufrir un cambio drástico en nuestras vidas, un cambio positivo, un cambio de manera que nuestra vida glorifique a Cristo Jesús, glorifique al Padre Celestial. Por eso nuevamente leemos ahí en Hechos 2:38, dice, pero les dijo, arrepentidos y bautícense, dice,
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es la antesala para el bautismo. No podemos llegar y decir quiero bautizarme sin antes haberme arrepentido, sin antes haber confesado delante de los hombres y delante de Dios mi pecado, mi necesidad de redención, mi necesidad de ser limpio. No podemos. Y el arrepentimiento es necesario. Dice, arrepentíos y bautícense. Posteriormente viene el bautismo. Pero el arrepentimiento para alcanzar la salvación es necesario para aquellos que todavía no se han bautizado, más aquellos que ya hemos sido bautizados y nuestra vida no es acorde a la voluntad de Dios, a los estatutos y mandamientos de Dios. Es necesario que nosotros practiquemos el arrepentimiento. Es necesario porque con el arrepentimiento viene una verdadera vida espiritual. Viene una verdadera vida espiritual. Y si nosotros tenemos una vida espiritual adecuada, vamos a poder alcanzar la vida eterna. El arrepentimiento, hermanos, únicamente trae beneficios al cristiano. El arrepentimiento solo trae beneficios para el hombre, porque puede alcanzar la salvación, puede alcanzar esa vida eterna anhelada, que tanto los apóstoles, que tanto Cristo Jesús vino a predicar y que Cristo Jesús nos está entregando. Pero nosotros nos debemos de olvidar de creencias como la de otras denominaciones, donde usted simplemente con creer y orar ya es salvo. Eso no es correcto. Necesitamos el arrepentimiento para la vida. ¿Existe el arrepentimiento que no es para la vida? Eso es falso. Eso es falso. Que personas digan que existe el arrepentimiento que no es para la vida, eso es falso completamente. Algunas predicaciones sacuden el corazón, agitan la emoción y dan gloria a Dios. Pero eso no significa que una persona realmente esté arrepentida. Muchas veces escuchamos grandes predicaciones que conmueven nuestro corazón, que nos dicen a la mente, mira, estás mal, estás en pecado, necesitas mejorar tu vida, necesitas hacerlo mejor. Pero si usted no va y se arrepiente de su vana vida, de su vida de pecados, ese mensaje literalmente en usted fue vano. Fue vano porque en usted no pasó al segundo paso, que fue ir y arrepentirse y comenzar a practicar lo que Dios quiere que usted haga, que usted practique. Entonces, esas predicaciones que sacuden el corazón, agitan la emoción y dan gloria a Dios, no significa que una persona realmente sea arrepentida. No significa que una persona realmente esté arrepentida. Porque por emociones muchas personas se bautizan y cuando ven el camino de Dios que nos trazó es complicado, no es ese camino de rosas, de lujos, entonces vuelven atrás. Por emociones la gente dice muchas cosas, planea muchas cosas, pretende hacer muchas cosas, pero a la hora de iniciar a hacer las cosas, de ahí dan marcha atrás porque las cosas son complicadas. Las emociones nos permiten, nos alientan, nos impulsan, pero la verdadera razón que nos va a permitir llegar al final y concluir esa emoción, en este caso la salvación, es el arrepentirse. El arrepentirse.
es el primer paso, porque el arrepentirse es cuando usted admite que necesita de Cristo Jesús, cuando usted admite que necesita del perdón, que necesita de ese abogado, que necesita de la sangre preciosa de Cristo Jesús para alcanzar salvación, o que necesita que Cristo Jesús abogue por su vida para ponerse a cuentas con Dios. Eso es necesario. La emoción pasa a segundo plano cuando nosotros verdaderamente practicamos el arrepentimiento. Lucas capítulo 13, lea usted conmigo ahí, Lucas capítulo 13, versículo 3, dice así la palabra de Dios: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento es necesario para no perecer. El arrepentimiento es necesario para no perecer. Uno podría estar muy afectado por las predicaciones y a la vez estar tan endurecido como todo un pecador. Pero por eso, hermanos y amigos, es fundamental que uno ablande su corazón, que cuando uno llegue a escuchar la palabra de Dios, que cuando uno llegue al lugar de reunión, cada primer día de la semana o los días que uno se reúne para escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón esté dispuesto, nuestro corazón tenga presente lo que dijo ahí Cristo Jesús en Lucas 13:3. Dice: antes, si no os arrepentís, todos perecerán de la misma manera. Uno debe estar anuente a que cuando escucha la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios a usted le está corroendo en el corazón, le está afectando su mente, su conciencia, uno debe tener el corazón blando y acepto para pasar al momento y reconocer que necesita el arrepentimiento. Y tener en la mente que uno se arrepiente no para humillarse delante de los hombres, no para humillarse delante de Dios, sino porque es necesario y usted tiene como necesidad el hacerlo para poder alcanzar la vida eterna. No únicamente para eso, porque tenemos ejemplos, muchos ejemplos aquí en la palabra de Dios de hombres que escucharon la palabra de Dios. La palabra de Dios les afectó, más su corazón estaba endurecido. No llegó al arrepentimiento. En el caso, por ejemplo, tenemos ahí en Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25, a este hombre Félix, donde el apóstol Pablo le está predicando, pero este hombre reacciona completamente opuesto. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al desertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando las personas comienzan a escuchar lo que Cristo Jesús verdaderamente quieren que ellos hagan, lo que Cristo Jesús verdaderamente quieren que moldeen, que cambien, que comiencen a ser diferente para verdaderamente agradar a Dios, pasa estas cosas como lo que pasó aquí con Félix. Dice en el versículo 25 al final: pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó. Cuando Pablo le decía de la justicia, del dominio propio, de estas cosas,
Félix se espantó. No quiso nada con Dios. No quiso. Es ahí donde tenemos una predicación, una enseñanza que afecta el corazón, que afecta la conciencia, más nosotros endurecemos. Endurecemos y no queremos, nos endurecemos y no queremos reconocer y decimos así como Félix: cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Muchas personas que se les ofrece, que se les da la oportunidad de que se arrepientan, de que puedan, de que estén dentro del rebaño de Dios, de que pertenezcan a la iglesia, para que lleguen al paso del bautismo, para que puedan alcanzar salvación, nos dicen como Félix: cuando tenga oportunidad te llamaré. No quieren arrepentirse. Las personas no quieren tomar este compromiso, porque el arrepentimiento para la vida eterna es un compromiso. Es un compromiso. Es dejar de lado mi voluntad y poner la voluntad de Dios. Es dejar de lado mis gustos y aceptar lo que Dios quiere que yo haga y que yo tenga. No quieren, porque es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad, no con otro hombre, donde usted le da la mano y le dice sí lo voy a hacer, y tiempo después no lo hace. Y no pasa nada, lo que pasa es nada más que perdió el afecto de esa persona. Pero con Dios es diferente. Con Dios no le podemos dar la mano y tiempo después hacer y seguir haciendo lo que nosotros pensamos hacer. No. Cuando le decimos a Dios, sí que voy a arrepentirme, sí voy a cambiar mi manera de vivir, sí voy a aceptar lo que tú quieres que yo haga, es verdadero y es real. Porque Dios dice: conmigo no vas a jugar. Si vas a hacer las cosas para mí, las vas a hacer. Porque si no las haces, dice la palabra de Dios, es mejor que no me hayas conocido, porque mayor condenación tienes para ti. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente esto. Pero no lo podemos también nosotros decir, ya, y para no entrar en compromisos con Dios no me voy a arrepentir. No, porque recuerde lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Igual manera Lucas ahí capítulo 13, versículo 5 dice lo mismo. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán. Es necesario el arrepentimiento. Nosotros en este momento estamos, hermanos y amigos, contra la pared, en el cual Cristo Jesús nos está diciendo: ¿te arrepientes y me sigues? ¿O sigue tu camino? Sigue tu camino que te va a llevar a la perdición. Y si te arrepientes y me sigues, tienes que comprometerte, tienes que madurar y tomar las cosas seriamente, porque esto no es un juego. Eso dice Cristo Jesús. Nos pone contra la pared para escoger. Así drásticamente nos pone contra la pared para escoger. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 26, del versículo 24 al 28, vemos otro ejemplo, Agripa, donde dice: por poco me persuadiste a ser cristiano. Hechos capítulo 24, versículo 26, Hechos capítulo 26, versículos 24 al 28. Vemos otro ejemplo de un hombre que escuchó un gran mensaje, pero al final endureció su corazón y dijo: no quiero aceptar lo que Cristo Jesús quiere que yo haga. No quiero aceptar esa manera de vivir. Y muchos escuchan gran mensaje y muchos dicen que buen mensaje y todo, pero al final se van para sus casas y dicen: yo continúo viviendo como yo estoy viviendo. No quieren aceptar lo que Cristo Jesús quiere que cambie, lo que Cristo Jesús les quiere dar. El modelo de vida de Cristo Jesús no lo quieren aceptar, no se quieren arrepentir de eso y no lo quieren dejar. Decimos como Félix: vete, yo te llamo. O decimos como aquí el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristianos. Muchos decimos: por poco me convence para que yo me arrepienta.
Pero no debe ser así. Cuando la palabra de Dios expone y usted comprende de que necesita cambiar, de que necesita de Cristo Jesús, de que necesita darle un giro a su vida para bien, no podemos decir por poco, debemos de aceptarlo y debemos de hacerlo, debemos de aprovechar la oportunidad. El arrepentimiento es la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, para ponernos bien delante de Dios. Es posible que uno se espante como Félix, o decir, por poco me persuadiste a ser un verdadero cristiano como Agripa. Es posible que esto nos pase a nosotros, es muy posible. Por eso, cuando una persona dice existe el arrepentimiento que no es para vida, eso es falso. Eso es falso. El arrepentimiento nos permite obtener vida. El arrepentimiento es para la vida, así como lo hemos leído, así como lo hemos visto. El arrepentimiento es para la vida. Nosotros necesitamos arrepentirse. El arrepentimiento para la vida debe experimentar un repudio por el pecado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si usted se arrepiente verdaderamente de corazón, usted debe de experimentar un repudio para el pecado. Usted debe de odiar el pecado. Usted debe de sentir el pecado como lo que es, un mal olor, algo en descomposición, algo que expira un hedor insoportable en el cual usted no quiere tener, no quiere participar. El pecado usted lo debe ver como ese plato de alimento dañado de días, verde, lleno de hongo, de moho, en el cual usted no puede ni acercarse, ni a olerlo, ni a verlo, a 2 metros, a 5 metros, no. Así usted debe ver el pecado. Por eso dice, el arrepentimiento para vida debe experimentar un repudio por el pecado. Usted debe repudiar el pecado. Cuando uno se arrepiente verdaderamente para obtener la vida eterna, usted debe de sentir ese pecado como no sé, como cuando usted muchas veces ha pasado días sin bañarse y ya siente que está mal. Algo hediondo, cuando usted ve un animal muerto, que usted va y a los 50 metros usted siente que es putrefacción, que es mal hedor. Así debe sentir el pecado. Y usted no va a ir a sentir ese mal olor, simplemente usted dice, qué asco, me devuelvo y voy para atrás. Así debe de sentir uno el pecado. Dios espera que el pecador haga algo, que haga su parte, y Dios entonces hará el resto. Cuando usted comienza a sentir que el pecado es algo repugnante, que usted lo comienza a repudiar, entonces es la parte que Dios quiere que usted haga. Lo demás de cambio que usted necesita para su vida, poco a poco Dios lo va a ir moldeando, poco a poco Dios le va a ir dando las fuerzas para que usted lo vaya haciendo. Pero usted necesita comenzar en su vida a decir, odio, detesto el pecado, no necesito del pecado, el pecado me es algo asqueroso. Esa es la parte que Dios quiere que usted haga, porque no podemos llegar a los pies de Dios y decir, ya me arrepentí, ya te dije Dios, no quiero volver a pecar, no quiero seguir con esta vida pecaminosa que tengo, sin hacer algo. Necesito ponerme a hacer algo. Y eso que Dios quiere que yo haga, la parte mía es repudiar el pecado. Una persona puede arrepentirse por el llamado del Señor y Dios le abre el corazón a la fe, como sucedió con esta mujer ahí en Hechos capítulo 16,
versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una persona que quiere alcanzar el verdadero arrepentimiento abre su corazón. Una persona que quiere hacer bien las cosas abre su corazón. Está dispuesto a atesorar la palabra de Dios. Está dispuesto a aceptar lo que Dios, lo que el Señor quiere, como esta mujer dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Cuántos de nosotros estamos atentos a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos atentos a lo que dice Dios que nosotros debemos de hacer? Por eso ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros ya no vamos a padecer por ignorantes. Nosotros ya no vamos a padecer porque nadie nos está predicando la palabra de Dios. Nosotros ya no vamos a padecer porque ya no escuchamos, no sabíamos qué hacer. Como allá el pueblo en Jerusalén con el primer discurso de Pedro, que dijo: ¿ahora qué haremos? ¿Y qué fue lo que contestó Pedro? Dice que arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por eso aquí nos menciona la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué ignorancia? La ignorancia de que solo un pueblo puede ser salvo. La ignorancia de que no solo con el creer puedo alcanzar la salvación. La ignorancia de que mi mala manera de vivir o mi forma de vida que yo tengo pensado hacer o estoy haciendo es la que me va a llevar a la salvación. La vida que no está dirigida por Dios, la vida que no se rige por los mandamientos y estatutos de Dios, es una vida que lleva a perdición. Es una vida en la cual no se puede alcanzar la salvación. La vida que sí se rige por Dios, que sí se rige bajo los mandamientos y estatutos de Cristo Jesús, de Dios, la vida que constantemente está buscando el arrepentimiento, el perdón de los pecados que se hacen constantemente día a día, esa es la vida que puede alcanzar la salvación, y esa es la vida que puede gozar de la eternidad. Pero es necesario el arrepentimiento. Un arrepentimiento constante. Un arrepentimiento diario. No un arrepentimiento de una vez. No un arrepentimiento esporádico como lo tienen otras religiones, que yo me voy a confesar cada mes para que el sacerdote me expíe de mis pecados y pueda yo estar limpio. No, es un arrepentimiento constante para la vida eterna. Arrepentimiento para la vida eterna. Pero es algo que no se puede obligar a la persona. Ese es el gran problema. Si los que predicáramos la palabra de Dios, o aquellos que conocen la palabra de Dios y atesoran la palabra de Dios,
pudiésemos obligar a las personas a que se arrepientan, sería algo genial, porque muchas almas se salvarían. Pero el arrepentimiento, así como el bautismo y así como el deseo de obedecer, es algo sumamente voluntario de cada persona. Es algo que viene del corazón. Es un sentimiento y es un deseo y anhelo del corazón de cada persona. Ese es el gran problema. No puedo yo obligar a mis hijos a que se arrepientan. No puedo yo obligar a mi compañera, a mi esposa, a que se arrepienta, cuando el corazón de ella quiere hacer completamente lo contrario. Es entonces, hermanos y amigos, donde usted tiene que meditar si verdaderamente va a seguir con esa manera de vivir, sin arrepentirse y sin alcanzar el bautismo, si no lo ha hecho. Si va a seguir así, no va a obtener la salvación, y menos la vida eterna. Y aquellos que ya nos hemos bautizado y se está viviendo una vida incorrecta, una vida no adecuada, una vida que Dios no acepta, y usted no se ha querido arrepentir, pues su salvación está en peligro, y la vida eterna también. Es necesario cuidar la salvación que Cristo Jesús compró y nos dio al morir en la cruz del Calvario. Esa vida eterna, esa morada celestial que Él ha ido a preparar por cada uno de nosotros. Pero para poder alcanzar, aquellos que ya hemos obedecido el Evangelio, que ya somos bautizados y pertenecemos al cuerpo de Cristo, es necesario que nos arrepintamos constantemente de los pecados. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios o escuchemos la palabra de Dios y ésta nos diga que estamos haciendo algo mal, hermano y hermana, preocúpese por ir a arrepentirse. Porque el arrepentimiento es únicamente y exclusiva para la vida, para alcanzar una vida eterna. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente.